En Panamá, un paquete de reformas sociales, entre ellas a las pensiones de jubilación, está causando conflictos laborales y sociales en distintos sectores, desde docentes y médicos hasta trabajadores de la construcción. En una de las provincias más pobres del país, Bocas de Toro, en la frontera con Costa Rica, la multinacional bananera Chiquita anunció el despido de 4.800 personas después de un mes de paro en la producción en protesta por las reformas del presidente derechista José Raúl Mulino. Ni siembra, ni empaque, ni exportación. Nada se mueve desde el 28 de abril en las fincas de producción de banano en Bocas del Toro, una provincia pobre del noroeste panameño. Los trabajadores interrumpieron sus labores y se lanzaron a la huelga. Distintos sectores, desde maestros hasta trabajadores de la construcción, protestan en todo el país contra las reformas sociales del gobierno. Aquí en Bocas del Toro la gente se moviliza especialmente contra los cambios pensionales. La principal generadora de empleo en esta provincia es la multinacional estadounidense Chiquita, que anunció el despido de 4.800 trabajadores a raíz de la huelga, tras haber perdido 75 millones de dólares por el paro. Estamos peleando una ley que el gobierno sabe que afectó a nuestros trabajadores y nuestra futura generación. Por eso estamos nosotros en la lucha. Chiquita controla el 90% de la producción nacional de banano, que se mantuvo en el primer trimestre de este año como el principal producto de exportación de Panamá, con un 17%. El gobierno de José Raúl Mulino analiza declarar el estado de emergencia en la zona si continúa el paro, que un tribunal de trabajo declaró ilegal. El sindicato de bananeros dice que lo mantendrá hasta que se derogue la nueva ley del Seguro Social. Para analizar la situación de la reforma, los bananeros y la huelga en Panamá, hemos invitado al economista Felipe Argote, que nos acompaña desde Ciudad de Panamá. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La reforma social del presidente Mulino genera rechazo entre la población. ¿Qué es lo que produce tanta molestia si, por ejemplo, no cambia la edad de jubilación? Bueno, gracias por la entrevista. Mira, sí, aunque no cambia la edad de jubilación, establecieron un sistema llamado nocional que se utiliza en muy pocos países del mundo, sobre todo en países europeos, en donde para poder lograr lo que logras ahora, que es alrededor del 60% de tus últimos mejores 10 salarios, te va a tocar como 10 años más quedarte. Si te vas a la misma edad, vas a tener el 30% de tu salario, y en el caso de las mujeres le va a tocar menos a pesar de que tengan acumulado en su cuenta la misma cantidad que una mujer. Además, los independientes van a tener que pagar 18% de su salario. Taxista, vocero, transportista, raspadero, lo cual es, por supuesto, algo demasiado fuerte para estos niveles, y por eso la mayor parte de la gente no va a hacer. Señor Argote, una de las justificaciones del gobierno para llevar a cabo esta reforma es el enorme déficit pensional del país. ¿De qué otra manera podría solucionarlo el gobierno si no es a través de una reforma? Bueno, sí lo tiene que hacer mediante una reforma. Lo que pasa es que el gobierno optó por decirle a la gente que con esta reforma iba a ganar más plata. O sea, en vez de negociar, sabiendo que hay un déficit, decidió hacer algo que no se hacía desde la década del 70, que es expropiar cuentas personales de los jóvenes que tenían un sistema mixto y utilizarlo para pagar pensiones e insistir que va a pagar más plata, aunque sabemos que no es así. Y lo hizo por su cuenta, solamente presionando y negociando con diputados. Nunca se quiso sentar realmente a negociar con los sectores de los trabajadores para poder decidir cuánta carga iban a recibir cada uno y tomar decisiones. Pero lo quiso hacer de esa forma y ahora está haciendo una represión descomunal en donde está metiendo gente presa en todos lados y reprimiendo, que recuerda realmente los tiempos de Noriega. Y uno de esos sectores que más han padecido y que más se han opuesto a esas reformas son los bananeros. De hecho, Chiquita, la empleadora, ya anunció el despido de miles de ellos en una de las provincias más pobres del país. ¿Qué es lo que está en juego para los bananeros? Bueno, tanto los bananeros como el país. El país está perdiendo más de 90 millones de dólares diarios. En el caso de los bananeros, realmente en esa área no existe parte administrativa. Así que ahí no hay gente bien pagada. Ahí lo que hay es la mayor parte originarios con salarios muy bajos, pero realmente la huelga no es contra la bananera, la huelga es contra el gobierno,
que ha puesto pensiones realmente demasiado bajas para lo que se espera, y entonces sea una confrontación con el Estado, pero Chiquita Banana lo que hace es salir porque pues lo que ellos tienen son sembrados que si no se atienden como efectivamente llevan de un mes de no atenderse, ellos no pueden seguir operando. Pero realmente es muy seguro que una vez termine esto, ellos van a volver a sembrar, pero lo que se perdió, ya eso no se recupera. Señor Felipe Argote, muchas gracias por estos análisis y hasta una próxima oportunidad. Bueno, gracias a ustedes.